Shalom y bienvenidos de nuevo a Israel con Aline. Hoy estamos en Jerusalén para hablar sobre las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Quiénes son ellas? ¿Dónde están hoy en día? Y vamos a descubrir el increíble regreso de una de estas tribus a la tierra de Israel después de más de 2700 años de exilio. Entonces, si están preparados, comencemos. Para hablar de las 10 tribus perdidas, primero tenemos que entender quiénes son las 12 tribus de Israel y cómo se separaron. Y todo esto comienza con nuestros patriarcas. El primero de ellos es Abraham, quien da origen a Isaac, e Isaac da origen a Jacob. Y Jacob tiene 13 hijos, 12 niños y una niña. Esto con 4 esposas, Lea, Raquel, Silpa y Bilha. Sin embargo, en los tiempos de Jacob comienza una terrible sequía aquí en la tierra de Canaán. Y se ven obligados a bajar a Egipto para sobrevivir. Él, sus esposas y todos sus hijos llegan como una familia, una gran familia, pero después de 400 años de esclavitud, y la familia va creciendo y multiplicándose, llegando a algunos millones de personas, y cada uno de estos hijos va a dar origen entonces a una tribu entera, excepto Diná, porque en esa época las familias eran patriarcales. Y por eso de los 12 hijos de Jacob van a salir 12 tribus. Entonces el misterio está resuelto. Las 12 tribus de Israel son los 12 hijos de Jacob. No exactamente. Lo que sucede es que la tribu de José se dividirá en dos. Se dividirá entre Efraín y Manasés. Y por eso si contamos, llegamos al número de 13 tribus de Israel, lo cual es bastante extraño. Pero esto se resuelve fácilmente leyendo la Biblia, porque cuando el pueblo sale de la esclavitud de Egipto, después de 40 años vagando en el desierto, entran en la tierra prometida, y la tierra prometida se divide entre las 12 tribus, las 12 excepto Levi. ¿Por qué? Porque ellos reciben un papel muy importante. Ellos serán separados para hacer los trabajos a Dios, y por eso no reciben un territorio unificado como las otras 12 tribus, sino que reciben ciudades dentro de todo el territorio para que puedan estar dispersos, sirviendo a Dios y ayudando a las otras 12 tribus a servir a Dios también. Y más tarde, las 12 tribus son unificadas bajo un gran reino gobernado por el rey Saúl. Después de Saúl viene el rey David, quien transforma Jerusalén, donde estamos, en la capital de las 12 tribus. Pero todo comienza a cambiar en la época del reinado del rey Salomón. Vamos a descubrir eso ahora. El rey Salomón se casa y tiene cientos de esposas y concubinas durante su reinado. Y buena parte de ellas eran extranjeras que adoraban a dioses paganos. Y con el tiempo el rey Salomón también se deja influenciar, y él va a hacer aquí en Jerusalén culto a dioses paganos, y como castigo Dios dividirá el reino unificado en 2 reinos. Pero de la mano del hijo de Salomón tomaré el reino, es decir, las 10 tribus, y te las daré, y a su hijo le daré una tribu, para que David, mi siervo, siempre tenga una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que elegí para poner mi nombre. Como hemos visto, el reino se divide en 2. En el norte se encuentra el reino de Israel, gobernado por Jeroboam, y en él 10 tribus de Israel. Y en el sur estaba el reino de Judá, donde reinaba Roboam, el descendiente, el hijo del rey Salomón.
Él gobernará sobre la tribu de Judá, que era su propia tribu, y también sobre la tribu de Benjamín. ¿Y dónde estaba Levi? Levi estaba disperso, parte en cada expansión del imperio asirio, y eso es lo que vamos a descubrir ahora. En el año 732 a.C., el rey de Siria, Tiglat-Pileser III, ataca el reino de Israel, el reino del norte, y toma una parte de las 10 tribus y las envía al exilio en Asiria. Pero eso es una pequeña minoría de las 10 tribus de Israel. Pero desafortunadamente las deportaciones continúan con Salmaneser V, que es el próximo rey de Siria. Sigue tomando personas de las 10 tribus y enviándolas al exilio. Pero el gran golpe vendrá con el rey Sargón II. Él va a destruir completamente el reino de Israel y tomar el remanente de las 10 tribus y enviarlas al exilio. Realmente va a ser una destrucción incomparable con las anteriores. Eso, gente, no era una política solo contra el pueblo de Israel. Esta era una política del imperio asirio de tomar a los pueblos y desplazarlos a otras regiones. Así sería menor la probabilidad de que ese pueblo se rebelara contra los asirios. Pero ¿a dónde fueron llevadas las 10 tribus? La Biblia nos cuenta lo siguiente: en el 9º año del reinado de Oseías, el rey de Asiria conquistó Samaria y llevó a los israelitas a Asiria. Los hizo habitar en Alán, junto a Jabor, el río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Pero ¿dónde están estas ciudades hoy en día? No hay un consenso entre los expertos, pero sabemos que la región es donde hoy en día se encuentran Siria, Irán e Irak. Como pueden ver en el mapa de la antigua Siria, realmente una multitud del reino de Israel fue expulsada al reino de Siria. Y enseguida vamos a hablar de quiénes son ellos y cómo están regresando a Israel hoy en día. Pero antes de eso es importante recordar que no todas las 10 tribus fueron expulsadas. En el reino de Judá ya vivían la tribu de Judá, Benjamín y parte de Leví, pero también parte de las 10 tribus se unieron a ellos. Durante el reinado de Asa, alrededor del año 850 antes, y huyen al reino de Judá y Jerusalén, es decir, huyen al reino de Judá y Jerusalén, es decir, de Judá, más de 100 años antes de la destrucción del reino. También durante los años terribles de la destrucción del reino y refugiarse dentro del reino de Judá, llegan literalmente como refugiados dentro del reino de Judá. Llegan literalmente como refugiados de guerra. Y tenemos pruebas arqueológicas de esto. El rey Ezequías necesita realizar obras colosales en Jerusalén para albergar a ese gran número de refugiados que llegan. Entre estas obras está la gran muralla y también el estanque de Siloé para proporcionar agua y protección a esta población que crecía todos los días. Y el mismo rey Ezequías, él envía una carta al norte llamando a los remanentes de las 10 tribus para que vengan a Jerusalén a celebrar la Pascua junto con el reino de Judá. Esto nos muestra claramente que sí había remanentes que quedaron en el norte. Y otro ejemplo que quiero darles está en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, cuando el libro nos cuenta sobre la profetisa Ana, que era de la tribu de Aser, una de las tribus que había sido expulsada.
pero ella es remanente de la tribu. Había una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Y vean que la profetisa Ana vivió más de 700 años después de la expulsión de las 10 tribus. La verdad es que la mayoría de las 10 tribus de Israel fueron expulsadas. Y ahora vamos a descubrir quiénes son ellos hoy en día. Hay varios grupos que se proclaman ser descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Y ahora vamos a conocer cada una de las teorías principales y usar historia, arqueología y genética para intentar descubrir si realmente son o si son impostores. La primera y principal teoría que quiero contarles son los samaritanos. Los samaritanos son un grupo de más o menos 1000 personas que viven en la región de Samaria. Samaria, gente, es exactamente donde estaba el reino de Israel. Y ellos creen que cuando los asirios se llevan a la gente, ellos son los remanentes que se quedaron. Y como hablamos, sabemos que hubo remanentes que no fueron exiliados. Pero también sabemos que los remanentes que no fueron exiliados, pero también sabemos que hubo otras personas, gentiles extranjeros, que fueron traídos al lugar del pueblo de Israel y que estos extranjeros también comenzaron a adorar al Dios de Israel. Y la pregunta es, ¿los samaritanos son los que se quedaron o los que fueron traídos? El rey de Siria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Ramate y de Sefarbaim, y los hizo vivir en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Los samaritanos se dicen descendientes de la tribu de Manasés, Efraín y Levi, pero realmente lo son. Las investigaciones históricas confirman este origen. Vemos desde los idiomas que hablan que el hebreo samaritano y el arameo samaritano, los mismos idiomas del pueblo de Israel, no son idiomas extranjeros. Toda su forma de adorar al Dios de Israel es igual. Hay una gran diferencia, que para ellos el centro de culto no está aquí en Jerusalén, sino en el monte Gerizim, en Samaria. Pero todo el resto de su fe y sus prácticas son idénticas a cómo se hacía por las 10 tribus de Israel. Pero realmente, para eliminar la duda de una vez por todas, se realizaron pruebas genéticas. Y su prueba genética por el lado paterno confirma que son descendientes del pueblo de Israel, que su ácido desoxirribonucleico judío es el mismo que el ácido desoxirribonucleico judío de los judíos de otras partes del mundo. En la investigación se escribió lo siguiente: el análisis de los componentes principales sugirió una ascendencia común de las líneas patriarcales samaritana y judía. La mayor parte del primero puede ser rastreada hasta un ancestro común, en lo que hoy se identifica como el sumo sacerdote israelita, heredado paternalmente, Kohanim, con un ancestro común proyectado para la época de la conquista, la Siria del reino de Israel. ¿Acaban de escuchar lo que concluyeron las investigaciones científicas? Que sí tiene una descendencia en común con el resto del pueblo de Israel, también vinculada al sacerdocio, a los Kohanim. Eso significa que es parte de la tribu de Levi, justo como ellos decían, Menasés, Efraín y Levi. Entonces, las conclusiones actuales son que los samaritanos realmente son, al menos por su lado paterno, descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel.
Y por el lado materno no estamos seguros, podría ser que las mujeres sí eran parte del pueblo de Israel o podría ser que también se casaron con extranjeras traídas por los asirios. Otra teoría son los Beita Israel, que significa literalmente asirios. Otra teoría son los Beit HaIsrael, que significa literalmente a nosotros estamos hablando de muchas personas. Es una comunidad de más de 170,000 personas que creen ser descendientes directos de la tribu de Dan. La pregunta es, ¿cómo llegó la tribu de Dan a Etiopía, tan lejos de Israel y de la región de la antigua Siria? Sabemos que Etiopía e Israel tienen relaciones desde el inicio de los tiempos bíblicos. Incluso tenemos la historia de la reina de Saba y el rey Salomón. La reina de lo que hoy en día es Etiopía, ella escucha hablar de las riquezas y la sabiduría del rey Salomón. Y ella viaja hasta la tierra de Israel para conocerlo personalmente. Y eso ya muestra las relaciones entre las naciones. Entonces, ¿cómo llegó el pueblo de Israel a Etiopía? Llegaron allí desde esa época. Desde la época del rey Salomón hubo algunas olas migratorias y así se creó la comunidad judía de Etiopía, que está formada principalmente por la tribu de Dan. Y este tema se estudió a fondo y los historiadores e investigadores de Israel realmente ven los lazos de Beita Israel con la tierra de Israel. Y por eso en 1977 el Rabinato de Israel oficialmente los reconoce como descendientes del pueblo de Israel y les da derecho a emigrar. Y por eso casi toda la comunidad hoy en día vive en Israel. De 270,000, 160,000 viven en Israel y 70,000, 160,000 viven en Israel y representan el 2,3% de todo Israel. Hoy en día son judíos de origen danita, judíos etíopes. El tercer grupo del que vamos a hablar son los Lemba. Son aproximadamente 50,000 personas y viven en Zimbabue y en Sudáfrica. Y ellos dicen ser descendientes de las tribus perdidas de Israel. Y realmente mantienen algunas prácticas judías. Guardan el sábado, no comen cerdo ni animales impuros, realizan la shchita, que es el sacrificio ritual judío, e intentan casarse solo dentro de la comunidad Lemba. Pero a lo largo de la historia terminaron convirtiéndose y la mayoría hoy en día practica el cristianismo y no el judaísmo. Pero aún así mantienen sus raíces del pueblo de Israel. Una duda que surge es cómo el pueblo de Israel llega tan lejos. En Zimbabue y en Sudáfrica puede ser realmente cierta esta historia. Y entonces entran los científicos que comenzaron a hacer pruebas genéticas. Dos tipos de pruebas genéticas. El primero es en el cromosoma IDU, que verifica la línea paterna. Y en esa línea concluyen que realmente tienen conexión con parte del pueblo de Israel y con la línea de los Cohen, de la tribu de Leví. Y también hicieron pruebas de ácido desoxirribonucleico mitocondrial para verificar la línea materna. Y en esta prueba se concluyó que no hay origen del pueblo de Israel. Esto significa que sí hubo personas del pueblo de Israel que llegaron a esta región, pero que también se mezclaron con parte de las poblaciones locales. Y ahora, finalmente, vamos a hablar de los Benei Menashe, que significa los hijos de Menasés. ¿Dónde terminó la tribu de Menasés? Terminó en lo que hoy es la India. La tradición
dice que después de haber sido expulsados a la región de Siria, Irak, luego migraron a China y de China fueron a India, donde pasaron los últimos siglos. Y lo interesante de los hijos de Menasés es que mantienen las tradiciones judías muy arraigadas hasta el día de hoy. Algunas que vienen desde los tiempos bíblicos con una circuncisión es muy importante para ellos. Ellos realizan ashritar, el sacrificio ritual judío, hacen los sacrificios de Pesaj, el sacrificio pascual. Piensen que fueron expulsados y exiliados antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces, cuando la gente de Judá deja de hacer sacrificios, ellos no reciben la advertencia y continúan haciendo sacrificios hasta el día de hoy. Es una comunidad pequeña, aún más si vamos a contar el tamaño de la población de India. Y hace poco más de 20 años, el Estado de Israel los reconoció oficialmente como descendientes de la tribu perdida de Manasés. Y recibieron el derecho de emigrar a Israel. Entonces, 7,000 permanecen en India hasta el día de hoy, esperando el día en que podrán regresar a la tierra de sus ancestros. 4,000 ya han llegado. Todos los años, todos los meses, continúan con los preparativos y quiero mostrarles ahora el video de su última llegada. Imaginen la emoción de regresar a la tierra de sus ancestros después de 2,700 años de exilio. Amén. Durante estos 2,700 años también hubo matrimonios mixtos y conversiones, pero sus raíces y tradiciones siguen siendo muy similares a como eran cuando vivían aquí en la tierra de Israel, y las profecías bíblicas hablan desde hace mucho tiempo del regreso del pueblo de Israel a su tierra. En ese día, el Señor volverá a extender su mano para rescatar al resto de su pueblo que quede de Siria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y las tierras del mar. Levantará una bandera para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y recogerá a los dispersos de Judá desde los 4 rincones de la tierra. Y vemos esa misma promesa de Dios en otras profecías que ustedes pueden detenerse y leer ahora en la pantalla. Y durante mucho tiempo estas profecías parecían imposibles. El pueblo de Israel estaba disperso por el mundo. Tanto el reino de Judá estaba en exilio como las 10 tribus estaban perdidas. Y desde 1948, con la independencia del Estado moderno de Israel, el pueblo comenzó a regresar a su tierra. Y aún más en los últimos años, con investigaciones históricas, arqueológicas y pruebas de ácido desoxirribonucleico, la tecnología ayudando a redescubrir quiénes eran las 10 tribus. Y ellas empezaron a volver. Vimos a la tribu de Dan, Beta Israel, regresando a partir de los años 70.
y ahora estamos presenciando con nuestros propios ojos a la tribu de Menasés regresando. Realmente es muy emocionante y profético ver todo esto sucediendo en nuestros días. Las 10 tribus perdidas comenzaron a ser encontradas. Todavía no se han encontrado todas, pero ya vemos que poco a poco, con la ayuda de la ciencia, la tecnología y los historiadores, comenzaron a ser reveladas y principalmente a regresar a su tierra, como los profetas ya profetizaron hace mucho más de 2000 años. Todavía hay otras teorías sobre quiénes pueden ser las tribus perdidas de Israel, pero aún no tenemos pruebas de estos grupos, pero estoy segura de que muchas cosas aún serán reveladas en los próximos años. Si les gustó el video de hoy, no olviden darle like y suscribirse a este canal. Un gran beso y nos vemos en la próxima.